¿Vieron esa sensación de paranoia que te da cuando eras chico y capaz estabas jugando a cualquier juego después de descubrir lo que es un screamer en internet en tipo 2012 y estabas jugando un juego de laberinto o capaz estabas viendo un video de Dross que te contaba historias de terror? Y viste esa sensación cuando estabas viendo uno de esos videos y como que algo en tu cuerpo decía no quiero estar acá. No quiero estar acá, siento que me va a pasar algo malo por solo escuchar esta historia. Era como cuando te mandaban las cadenas de: si no le mandas esto a 10 personas, tu mamá va a explotar. Tipo cosas así. Creo que esta película resume eso. Es lo más cercano a sentirme así que vi en mucho tiempo. Además, no creo que ninguna otra película me hizo sentir así. Porque esta película no tiene sustos. O sea, esta película no te va a tirar cosas en tu cara de ¡ah! No, esta película te va a encerrar en una casa por 1 hora y media con una piba que la está pasando muy mal y vos la vas a pasar igual de mal que ella. Obviamente, por si no se entendió por el título, me estoy refiriendo. Creo que la gente que conoce esta película la conoce por dos razones. Una opción es que viste alguno de los trailers completamente turbios y necesariamente perturbadores que subió a 24. ¿Qué carajo es esto? No, la otra opción de por qué la conocen es capaz porque vieron un título de un chabón en YouTube que dice: la película más divisoria de terror de los últimos 100 años. Ahora que lo pienso podría ponerlo así el video. Pero antes de hablar de la película tengo que hacer una aclaración muy importante. Es verdad, la película es muy divisoria, ¿ok? Hay gente en internet que dice que es de las mejores películas que vio de su vida. Y hay gente en internet que no terminó de ver la película porque se quedó dormida. La película no es larga, dura 1 hora y media, creo. Algo así, 1 hora 33 minutos, algo así, ponele. Es lenta. Si estás esperando una peli de terror que repito que te haga así, no la veas, porque no te va a gustar. Tengo que aclarar que a mí me gustó. Y no solo me gustó, me puso muy paranoico esta película. Yo estaba viendo en mi casa esta película. Estaba en mi cuarto, con las luces apagadas, con auriculares, sentado en el frente del monitor. En el otro cuarto había una persona en mi casa, que yo conozco, no se metió una persona en mi casa, creo. Había una persona en mi casa. En un momento esta persona se va. Dice: me voy, vuelvo en 20 minutos. Yo paré de ver la película y esperé a que la persona vuelva para seguir viéndola. Yo tengo 26 años, ¿ok? Es de las cosas más fracasadas que yo hice en mi vida. ¿Y saben qué es lo peor? Que lo haría de nuevo, ¿ok? Porque la estaba pasando mal. Pero a mí esa sensación de miedo, de paranoia, me pone mal. Pero bueno, antes de seguir diciendo pavadas, vamos a pasar a explicar primero lo que es la historia de la peli. Voy a hacer un resumen muy breve de la historia. Después voy a decir algunos mini spoilers, porque igual de verdad siento que si les da un mínimo de curiosidad, tienen que verla. Entonces voy a ir, los spoilers van a ser muy sueltos, más del principio de la peli más que nada. Ok, la historia. Nosotros seguimos a Ivy, una chica que con su amigo Justin tienen un podcast. Yo sé que la palabra podcast parece que da miedo, pero no es eso el centro del miedo de la película, ¿ok? El podcast que tienen es sobre historias perturbadoras, sobre fantasmas, casos paranormales. Ivy es como la agnóstica, la que no cree, y después Justin es como el creyente, el que defiende que todo es real lo que pasa ahí, ¿no? Es como Dross cuando hacía historias de terror. Imagínense algo así en podcast. Ivy, mientras filma este podcast con Justin, está en la casa de su mamá porque su mamá está en coma. ¿Ok? Entonces ella, la mayoría de la película la pasa abajo en el living, donde graba el podcast con Justin, y la mamá está arriba en su cuarto, acostada en la cama, ¿ok? Cuando la película arranca, a Justin le llega un mail, que después se lo muestra a Ivy mientras están grabando el podcast. Le mandaron 10 archivos de audio, que son distintas grabaciones, que mientras las van escuchando, se va poniendo más turbio y le van pasando cosas, ¿ok? Ese es el resumen muy por arriba, ¿ok? Si eso les da un mínimo de curiosidad, vayan a verla, véanla, ¿ok? Véanla, no busquen ni un video que explique, no busquen nada, véanla. Ahora entrando ya al terreno de lo que es un poco de spoiler de la película. Aunque pasa bastante temprano en la película, Ivy se da cuenta que está embarazada. El novio de Ivy siguen en pareja, pero el novio no está con ella está sola en su casa. Y el novio, es que es medio un hijo de puta, no la está acompañando. Es más, al principio de la película muestra como el novio le invita y le dice: tenés que venir a una fiesta, olvídate un poco de tu mamá, sepárate, no va a pasar nada que te vayas unas horas. Justo el día que Ivy vuelve de la fiesta, se despierta y encuentra que la mamá, que está normalmente en la cama, ahora está tirada en el piso. Viene la enfermera a verla y resulta que la enfermera le dice que, como la mamá paró de tomar y de comer, parece que en cualquier día se va a morir. Tipo, cualquiera de estos días dice que puede ser el día en que se muera. Ok, entonces la mamá está en las últimas. Podríamos decir que está en ese punto del coma. Se va a cagar muriendo, ¿ok? Después los audios que van escuchando en el podcast son grabaciones de una pareja.
Se llaman Jessa y Maika. En ningún momento los vemos, solo escuchamos sus voces. La única persona que nosotros vemos en toda la película es a Ivy y a la mamá. No vemos a nadie más en toda la película. Después son todas voces. Las grabaciones de la pareja que escuchan en el podcast empiezan porque el novio simplemente dice que la novia habla mientras está dormida. Entonces, la voy a grabar para que me crea y se dé cuenta de lo que pasa. Pero mientras cada grabación va pasando, él empieza a grabar no solo a la novia hablando dormida, sino ruidos en la casa y la novia empezando a decir cosas más y más demoníacas. ¿Es la única forma que tengo para explicarlo? La película hace muchos paralelos entre imágenes de bebés y de parejas y de dar a luz tiene mucha imagen religiosa. Cuando Ivy se entera que está embarazada, le dice al médico que todavía quiere ver sus opciones, como que no sabe si quiere tener al bebé. Y después en la siguiente grabación del podcast vemos que está tomando alcohol, aún estando embarazada. Y las grabaciones de la pareja que escuchan el podcast da referencia a un supuesto demonio que tiene que ver con muerte de nenes, como sacrificio de nenes, gente que está obsesionada con nenes. Como que hace mucho referencia a eso. Sí siento que a momentos la película capaz peca un poco en que es como, en un momento es como muy obvio. Te pone un momento como que ya, como que capaz escuchás voces que repiten cosas que es como por si no lo entendiste, porque capaz no lo entendiste. Nosotros nos estamos refiriendo a un nene y acordate que ella está embarazada. Me acuerdo, pasó hace 10 minutos, te juro que me acuerdo. Empezando por lo bueno de la película, lo primero que tengo que decir es lo que dije al principio. La película te da una sensación de paranoia muy bien hecha. Creo que en ningún momento de la película salís de la casa y son pocos los momentos que incluso hasta salís del living de la casa. Los únicos lugares son el living de la casa, el cuarto de la mamá y capaz ocasionalmente una escena en la cocina. Principalmente pasás del living al cuarto, del cuarto al living, como hace Ivy en toda la película. Visualmente la película se ve increíble, ¿ok? Visualmente se ve muy bien, está muy bien filmada, hace esa cosa que me encanta pero a la vez odio. ¿Vieron como yo le dije que esta película no te va a tirar nada en la cara? No te va a asustar, no va a pasar, ¿ok? Pero lo que va a pasar es que de a ratos, capaz ella está grabando un podcast. Y esta película hace algo que también que está bueno, que es que obviamente es muy importante en esta película el sonido, ¿ok? Entonces, cuando ella va a agarrar los auriculares, se los va a poner y cuando ella hace así, la película se vuelve completamente silencio. Y de ahí solo escuchamos su voz, que la escuchamos grabada por el micrófono, que se nota el salto de calidad de cuando es como ruido ambiente a ruido de micrófono. Escuchamos la voz de Justin mientras está grabando el podcast y escuchamos lo que sea que esté escuchando ella. Todos los ruidos de fondo de la casa se van. Entonces, ¿qué pasa? Ella cuando está escuchando cosas en el podcast, o capaz está escuchando canciones invertidas para ver si tiene un mensaje, capaz escuchás un... Y ella capaz se gira, y cuando ella se gira a mirarlo, la cámara agarra y se gira con vos. Y te obliga a mirar lo que sea que ella esté mirando en primer plano, ¿me entendés? No hagas eso, ¿ok? No tengo nada que ver yo, ¿ok? Míralo vos. Son un problema tuyo, no mío. ¿Por qué estamos yendo nosotros de entrada a mirarlo? Míralo vos, flaca, me pone mal a mí. Y encima la película también juega mucho con la oscuridad, con dejar la cámara muy quieta, andando más oscuras. Al cierto punto que ya o miras para otro lado o ya empezás a ver cosas porque ya tu cerebro piensa que está viendo algo ahí. Y sí, ya se puse la cámara un poco más alta, ¿ok? La acomodé mal cuando dice el chiste, ¿ok? Lo vamos a dejar ahí, vamos. No hacía falta que lo digas. Siento que esta película es la única película en el mundo que creo que es mejor verla en tu casa. ¿Qué pasa? Me imagino ver esta película en el cine y obviamente va a estar muy buena y la experiencia va a ser increíble. Pero esta película, verla en tu casa, con las luces apagadas, todo apagado, con unos buenos auriculares. Y el hecho de que vos la veas en tu casa solo, de la misma forma que ella está sola, siento que esa es la forma para ver esta película. Y no pongan Subway Surfer de fondo mientras vean la película, No, concéntrense en la película, loco. El último punto positivo que tengo es la actuación de la piba que hace Ivy. La verdad que es muy buena. A la piba no la conozco. De momento pensé que era Jenna Ortega, siento que es muy parecido a Jenna Ortega. La actuación de ella es muy buena. Es básicamente la única persona que actúa, porque después la actriz de la mamá está acostada básicamente toda la peli. Pero después también las actuaciones de las voces sentí que eran muy buenas. Sobre todo la actuación de las dos parejas que graban los audios que después se escuchan en el podcast. Creo que la actuación de ellos, y mezclado con toda la producción de sonido que tenían, de verdad no parecía como actuado. Parecía como un audio genuino que alguien agarró de una pareja mientras dormían, la verdad. Creo que mi mayor problema con esta película es que vemos a Ivy durante el día, vemos las cosas que hace, capaz pasan cosas medio misteriosas, capaz pasan ruidos o cosas así en la casa, pero siento que la película siempre, cuando iba a arrancar un momento de tensión o un momento de miedo, siempre repetía como los mismos pasos. Siempre Ivy llegaba al living, Ivy se sienta, Ivy se pone los auriculares, Ivy empieza a grabar, Ivy escucha ruidos.
siempre era que tenía que llegar el podcast para que pase algo turbio. Que tiene sentido, porque o sea, están escuchando los audios y toda la cosa. Pero siento que la peli muy pocas veces se anima a hacer algo de miedo o algo turbio sacándolo del podcast. Y siento que cuando lo hace, le sale bien, porque hay escenas que puso la peli que para mí estaban buenas, que quedaron bien, que el susto estaba bien hecho, la tensión estaba bien. Pero es como que nunca se animó del todo a hacer como más de miedo. Como que la peli dijo, ok, lo que da miedo acá es ellos en el podcast. Porque ya tenés el esquema hecho, ya tenés a la chica con auriculares sentada en el living, el ambiente es raro, ya tenés como que no se animó a plantear otro ambiente. Y me hubiese gustado capaz que juegue un poco más con eso, que, ok, mostrar más cosas turbias fuera del podcast. Que encima también otra cosa que no me gustó de la película, que no es algo malo en sí, pero a mí no me gustó mucho, me parecía medio confuso, es que ellos grababan un podcast, capaz lo grababan por 15 minutos, tipo en tiempo de película. Ella dice, tengo sueño, ¿podemos seguir mañana? Justin dice, no, mañana no puedo, porque sigamos el martes. Bueno, listo, llega el martes. Porque después la película pasa mínimo 2 días, ¿no? O sea, no era que era domingo, el lunes no puedo, martes sí. Era mínimo un jueves. ¿Entendés? Porque pasaron varios días hasta que volvieron a filmar la otra parte del podcast. Parece que pasaron 2 días. Vuelven a filmar. Filman otros 15 minutos, 20 con toda la furia, y ella vuelve a decir que se quiere ir a dormir. Y él dice, ok, subamos esta primera parte esta semana y hacemos la semana que viene la parte 2, mientras lo grabamos en vivo, para que la gente pueda llamar y ahí la gente puede llamar y decir, che, yo sé de lo que hablan, yo tengo información. Grabaste media hora de un podcast. O sea, ¿el podcast dura 30 minutos? ¿Subís un podcast por semana de media hora? Y después vas a grabar la parte 2, que encima la parte 2 del podcast eran los últimos 2 audios. Como que siento que no es algo que afecta a la película en sí, pero es algo como que cuando lo estaba viendo me confundía. Como que dije, espera, como que parece que el director solamente quería, como dije recién, poder plantear la situación de podcast para poder mostrar algo turbio. Y cuando yo termino el turbio, como dije, ok, tengo que buscar una forma de hacer que termine el podcast, vamos a hacer que lo grabamos otro día. Siento que los diálogos entre los personajes son un poco malos, la verdad. Sí, pecan mucho de la sobreexposición. Creo que el primer diálogo que tiene Justin con Ivy es tipo básicamente un resumen de su vida. Siento que tu mamá está en coma hace 3 semanas y yo me fui a Londres y no te veo desde que tienes 14 años y ahora estás de novio con tu novio que me cae mal. Y por cierto, tu abuela es como, nadie habla así, nadie habla así. Pero bueno, en resumen, si les da un mínimo de curiosidad a la película, véanla. Porque para mí, algo que tiene es que si la película te termina gustando o no, alguna opinión te va a dar. O sea, alguna opinión va a tener formada de la película, sea fuerte positivamente o sea fuerte negativamente. También me gustaría que la gente la vea porque es una peli de terror un poco distinta. Como que hacía rato no había una película de terror que simplemente te haga sentir como incómodo. Lo repetí 1000 veces y lo voy a seguir repitiendo. La película creo que no tiene ningún susto, tipo un jumpscare. Creo que no tiene ningún susto de la nada. Y si lo tiene no lo recuerdo, la verdad. Pero es una película que te pone nervioso. Es una película que se ve muy bien, que es una película que tiene muy buen sonido. Es una película que la compararon mucho con Skinamarink. Yo Skinamarink no la vi. No sé qué tal esa película. No sé si la quiero ver porque a mí me da un poco de cagazo. Pero si hay por alguna casualidad, si son de las 3 personas que vieron Skinamarink y les gustaron, véanla esta. Pero es eso. Esta película me asustó. Me puso nervioso. Dormí mal. No, dormí bastante bien. En un momento sí me tuve que levantar al baño y no voy a mentir, capaz sí me asusté un poco. Encima la puerta de los otros cuartos estaba justo cerrada y me hizo acordar una escena en especial de la película y la pasé un poquito mal. Pero sí, cuestión, miren la peli, véanla, disfrútenla, pásenla bien. Si les gusta dígame que les gustó, si no les gusta dime que soy un boludo que no sabe lo que habla. Chau.